Hermanos, buenos días para todos. Es realmente un gozo estar aquí nuevamente con ustedes para terminar esta serie preciosa de esta doxología que hemos venido estudiando en Primera de Pedro capítulo 5. Y quiero pedirles que vayan, por favor, abran sus Biblias en el texto Primera de Pedro capítulo 5 y los versos 10 y 11. Y tengan ahí listito el pasaje. Hemos sido bendecidos con las verdades de esta doxología y quiero que piensen esto, en esta frase: que Dios permita y use los sufrimientos en nuestra vida no lo hace a Dios un Dios malo. Repito, escuche por favor: que Dios permita y use los sufrimientos en nuestras vidas no lo hace a Él un Dios malo. Porque el sufrimiento vino como consecuencia de nuestro propio pecado. Pero que Dios tome eso malo y lo use para un fin glorioso, para un fin de producir algo bueno en nosotros, eso realmente es una obra noble y digna de nuestra adoración. Y de eso se trata nuestra doxología en 1 de Pedro 5. Pedro expresa en palabras de gratitud y de alabanza a Dios al recordar que en medio de las presiones, en medio de la persecución, en medio del sufrimiento, en medio de el sufrimiento más paralizador, hermanos, el creyente siempre tiene esperanza. Piensen en esto: no hay una situación tan difícil en donde el creyente no tenga esperanza. Puede ser la más agobiante, siempre hay esperanza. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de toda gracia, lo vimos. Porque nuestro Dios es un Dios santificador, que está haciendo en nosotros una obra maravillosa de perfeccionamiento, que está usando y permitiendo lo que pasa en nuestra vida alrededor, las circunstancias, para transformar nuestro carácter conforme al de su Hijo, Jesucristo. Y recordar todas estas verdades generan alabanza, consuelo, traen descanso y ánimo para continuar. Miren el texto, vamos a leer esta doxología, Primera de Pedro. Miren el corazón también pastoral del autor, y lo hemos tratado en esta serie de predicaciones. Y dice él, inspirado o guiado por el Espíritu Santo: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. De esta corta y sencilla doxología hemos extraído 3 recordatorios de la obra de Dios en nuestra vida que nos ayudan a responder bíblicamente ante la presión del ministerio. 3 recordatorios, 3 verdades absolutas, lo hemos visto, que nos ayudan a responder correctamente ante la presión del ministerio. La primera: que Dios nos ha hecho parte de su reino, que Dios nos ha puesto y nos ha llamado a ser parte de su reino porque Él es el Dios de toda gracia. Vimos también que Dios usa el sufrimiento para transformar nuestro carácter porque Él es un Dios santificador. Y hoy vamos a ver que Dios está obrando todo para su gloria. Ese es el tercer recordatorio. Todo lo que Dios obra, Dios está obrando todo para su gloria. A Él sea la gloria. Este es en el recordatorio que nos concentraremos en esta última predicación de esta serie. Esta, hermanos, es una, como les dije, sencilla pero profunda doxología y lo hemos aprendido a lo largo de estos estudios. Las doxologías son expresiones de alabanza, expresiones de exaltación a Dios por quién es Dios y por la manera en cómo Él obra. Las doxologías están cargadas de teología, de doctrinas fundamentales que son el fundamento, la base de nuestra fe, en donde nuestra fe se cimienta y se arraiga. Y estas verdades, estos fundamentos nos ayudan a pensar correctamente, ayudan a nuestra mente, estos recordatorios, a enfocarnos en lo que realmente es importante y no en las circunstancias que nos llenan o nos pueden llenar de preocupación, de agobio. Entonces, gloria a Dios por estas porciones, estas doxologías que nos ayudan a enfocarnos.
Este es el propósito de Pedro al escribir esta doxología, y hoy llegamos al final de ella. Entonces dejemos por favor que ella nos permita, esta doxología, dar el paso de fe que en esta mañana necesitamos para acercarnos más a nuestro Salvador. Permitamos que nuestro corazón sea cautivado y recordado de estas verdades que ya conocemos. Son verdades que conocemos, hermanos, pero que siempre es bueno recordar, volver a oír, volver a estudiar, para que nuestro corazón explote también en alabanza junto con el autor y podamos decir juntos en esta mañana el final, versículo 11, que es en el que nos vamos a concentrar: a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Son 3 recordatorios, ¿verdad? 3 recordatorios de la obra de Dios en nuestra vida. Y veíamos en el primer sermón que el primer recordatorio es que Dios nos ha hecho parte de su reino. Y de este recordatorio vimos 3 doctrinas fundamentales, verdades fundamentales para nuestra fe. Y es que Dios lo ha hecho por gracia y no por nuestros méritos. Y esto es importante para cuando sentimos presión en el ministerio, para cuando vienen las dificultades. Lo vimos y aprendimos que las dificultades van a venir, porque el Señor lo dijo que iba a ser así. Va a haber sufrimiento. El ministerio está cargado de presión y lo va a haber. Entonces recordar esto, que no es por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios, que nos llama, pero también nos capacita para responder bíblicamente. Vimos la multiforme gracia de Dios para hacer esto. Pero también recordábamos que era un llamado particular con el cual Él nos llamó. Él nos llamó a su gloria eterna con un llamado eficaz, como un llamado del soldado a enfilarse en el ejército. Y debemos, ante la presión y el sufrimiento, responder, como dijo Pablo a Timoteo, agradando a aquel que nos tomó por soldados. Y vimos también que era por los méritos de Cristo. Es en Cristo, que en Jesucristo, que nosotros podemos responder bien. Porque unidos a Él, dice Juan 15, damos mucho fruto, pero separados de Él, nada podemos hacer. En el segundo sermón vimos que Dios usa el sufrimiento para transformar nuestro carácter. Era el segundo recordatorio. Esta es una verdad absoluta de la Biblia. El sufrimiento es permitido por Dios y usado para nuestro perfeccionamiento. Y vimos 3 enseñanzas del sufrimiento que nos alentaron tanto. Y era primero que esto lo tomé los puntos que sugirió el hermano Montoya para hacerlo un poquito más como simétrico. Y entonces lo llamamos el sufrimiento es perecedero. Vimos que no dura para siempre, es temporal, es real. El texto dice por un poco de tiempo, después que hayáis padecido, por un poco de tiempo, es perecedero. Pero el sufrimiento también es providencial. Dios mismo es el que lo usa, Él mismo es el que lo usa para santificarnos, perfeccionarnos. Y tercero, el sufrimiento es productivo, hay resultados después de, y es un carácter perfeccionado, una fe afirmada, fortalecida y cimentada correctamente en la palabra de Dios. Entonces, si ustedes ven, aquí hay un pasado, un presente y un futuro en lo que el autor está tratando en esta doxología. El Dios de toda gracia, esa gracia que nos salvó, que nos llamó, que nos capacita y nos hace parte de su reino. Eso es un evento en el pasado, pero también una gracia que nos está santificando en el presente, y ahora vamos a ver la gloria futura de nuestro gran Dios. Entonces, hoy quiero que nos concentremos, hermanos, en ese tercer recordatorio. Dios está obrando para su gloria. Mira el versículo 11 conmigo. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y el Espíritu Santo y Pedro y todos nosotros decimos y reconocemos amén. Esta es una verdad absoluta, una verdad potente para nosotros. A Él, solo a Dios, le pertenece el imperio. Y esto es lo que nos enseña la Biblia a lo largo de ella. El propósito sublime y más importante del plan soberano de Dios es la exaltación de su gloria. Ese es el fin último por el cual diseñó el plan que diseñó, y es la exaltación de su gloria. El propósito más grande, el propósito principal
por el cual Dios diseñó el plan, te creó a ti, me creó a mí, estableció la redención en la cruz. El fin último no es soteriológico, el fin último no es únicamente la salvación del hombre, el fin último tampoco se centra en el hombre, no es antropológico. El fin último del plan de Dios, según las Escrituras, es doxológico. Es para exaltar la gloria de Dios. Es el centro de todo. La razón principal del plan y del diseño divino es la gloria de Dios. Se trata de Dios, no se trata del hombre. La salvación y la redención hacen parte del plan y es una parte importantísima porque revelan mucho del carácter de Dios. Pero todo el plan está diseñado para su gloria. Pablo le dijo a los romanos, ¿se acuerdan ustedes? Al final de esos capítulos 9, 10 y 11 maravillosos, él dijo, de él, por él y para él son todas las cosas. Esta es una doxología del apóstol Pablo también que reconocen lo mismo. A él pertenecen la gloria y el imperio por todos los siglos. Amén. La gloria no es nuestra, hermanos. La gloria no es de Pedro. La gloria no es de los ancianos. La gloria no es de ningún hombre. La gloria es de Dios. Ahora, ¿de qué manera nos ayuda este recordatorio? ¿De qué manera nos ayuda a recordar que Dios está obrando todo para su gloria? Para que nosotros podamos responder bien ante el sufrimiento. Recordar esto, ¿cómo nos ayuda a cuando venga la presión? Ok, voy a responder bíblicamente. Pues bien, si recordamos, esta carta está dirigida a un grupo de judíos creyentes que estaban bajo una presión del Imperio Romano, una persecución fuerte, pero esta persecución en todas las áreas de la sociedad, vimos a través de la carta que era en el trabajo, sus amos o sus patrones, en las familias, en la iglesia, en el gobierno, los estaban persiguiendo por causa del Evangelio. Pero era una persecución externa que lo vimos en la palabra, esa hayáis padecido, se refería más a calumnias, a burlas, a menosprecio, a lo que dice Pedro en el capítulo 2, versículo 23, que hicieron con el Señor, que le maldecían, pero él no respondía con maldición, padecía, pero le amenazaban, pero él encomendaba su causa al que juzga justamente. Hermanos, los creyentes por causa de Cristo perdían sus trabajos, tenían que salir de su región y buscar, porque estaban burlándose, y esta presión, por lo general, pues humilla, ¿verdad? Humilla, menosprecia, te hace sentir como sin valor muchas veces, hace dudar, sentir mal. Y muchos de ellos estaban queriendo responder mal, equivocadamente, porque ustedes saben, nuestra tendencia cuando nos tocan el orgullo, ¿verdad? Cuando hay algo, queremos defendernos, queremos centrarnos en nosotros mismos, respondemos muchas veces con orgullo, hermano, y debemos aceptar que pasa. Entonces, es más, muchos decían ¿cómo es que un Dios o el rey que proclaman tener permite que sus hijos sufran así? Y se burlaban de ellos. ¿Cómo es que su rey murió en una cruz? Y los menospreciaban. Y muchos de ellos se sentían mal y querían por sus propios medios tomar justicia o hacer para que su orgullo no fuera afectado. Hermanos, debemos entender, el mundo primero no entiende el sufrimiento igual, de una manera correcta o de una manera bíblica. Entonces lo vimos, ¿verdad? Para muchos el sufrimiento es por pecado o es por juicio. Muchos preguntan si Dios es bueno, ¿por qué permite las cosas malas? Pero nosotros, a la luz de la Biblia, sabemos que el sufrimiento sí tiene un propósito santificador. Entonces, estas verdades, cuando nosotros ante el ministerio también estamos sometidos a presiones o circunstancias difíciles, también debemos reconocer que nuestra tendencia es centrarnos en lo que no debemos, en nosotros y en cómo hacer o qué hago para salir de esta bien librado o para que esto pare. Y muchas veces tomamos decisiones equivocadas, no sabias, no prudentes, porque no nos enfocamos
en Dios. Pero la verdad es que el Señor nos ha capacitado a sus hijos y los ha dotado para responder con humildad, con sumisión, con agradecimiento, con gozo, con confianza, así como el Señor les dijo, Pedro les dijo a sus lectores. Ellos querían reaccionar mal, y en el párrafo anterior les dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios, sométanse a las autoridades para que den buen testimonio, echen toda su ansiedad en Dios, porque Él es el que tiene cuidado de ustedes. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios y Dios les va a exaltar cuando sea tiempo. Ahorita no es el tiempo, Dios está obrando. Confíen en Dios. Así parezca que Él no está obrando, Él lo está haciendo. Humíllense. Usted no salga a pelear por sus propios medios y a resolver en sus propias fuerzas. Reconozca que Dios es soberano, a Él pertenece el imperio y Él es el que está haciendo la obra. No respondamos con orgullo, no nos centremos en nosotros y en nosotros quedar bien, que nuestra reputación esté bien, y dar argumentos y dar explicaciones, sino centrémonos en la gloria de Dios, enfocándonos en esta verdad para poder responder con humildad y con sumisión, como la misma carta nos lo dice. Entonces, el texto nos ofrece una razón por la cual todo lo que Dios obra para su gloria. Una razón. Y miren el texto conmigo. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El original, o una mejor traducción, podría ser: a Él pertenece el imperio por los siglos o por la eternidad. Amén. Porque a Él le pertenece el imperio, es porque Dios todo lo que hace obra para su gloria. En otras palabras más resumidas, la verdad sería: porque Él es rey, porque a Él le pertenece el imperio. Esta es el punto, realmente el original no habla de la gloria tanto, sino del imperio, porque Él es rey. Hermanos, esta era una frase políticamente peligrosa en una carta pública como esta. Que Pedro estuviera declarando abiertamente esto, y siendo él un autor conocido, todo el mundo sabía que el autor de esta carta era Pedro, y que él declarara y atribuyera todo el imperio, que el imperio, el poder, el rey supremo es Dios, y que no era el emperador romano Nerón, esto era causa de muerte. Entonces él estaba tomando un riesgo, pero Pedro lo asume porque él tiene claro que Dios es el único que merece toda la gloria, todo el reconocimiento. El imperio romano tuvo gloria temporal por algún momento, fue un imperio poderoso en el planeta, pero finalmente se marchitó y cesó. Pero Dios sigue en el trono. A Él pertenece el imperio eternamente, dice Pedro, para siempre. Su gloria y su reinado y su imperio nunca tendrán fin. Y esto es una verdad que nos llena a nosotros de gozo. Ahora, cuando decimos y reconocemos que a Él pertenece el imperio, estamos reconociendo que Él tiene el derecho de hacer lo que Él quiere, porque Él es el rey, porque Él es soberano. Y cuando nosotros decimos Dios es soberano, a Él pertenece el imperio, y preguntamos eso, la iglesia, ¿qué responde? Amén. La iglesia responde amén. Pero la verdad es que hay en dos áreas en las que a nosotros, aún como hijos de Dios, nos cuesta muchas veces aceptar que Dios tiene el imperio y no nos sometemos a eso. La primera área es en la salvación. Decir Dios es soberano, amén. Dios es soberano en la salvación y salva al que quiere, algunos ya como que no les cuadra. Y la segunda área es precisamente en el sufrimiento. Dios es soberano, amén. Dios usa el sufrimiento y permite la presión en sus hijos, no. Es como Dios no es un Dios malo, Dios es un Dios bueno.
Y mucho evangelio falso anda por fuera diciendo que Dios nos ha salvado para que estemos bien, para darnos un propósito, y todo se centra en el hombre y no en la gloria de Dios. Pero la verdad es que Dios es soberano en todo. Él tiene y a Él le pertenece el imperio en todo, y por eso Él hace como Él quiere, porque Él es el rey, Él es el amo, y eso inmediatamente a nosotros nos convierte sus súbditos, sus esclavos, sus esclavos. Esa es la mejor palabra. Entonces, cuando reconocemos la gloria, reconocer el imperio de Dios en nuestras vidas, cuando lo hacemos, eso demanda que nos sometamos a Él, que confiemos en Él, que Él lo está haciendo y lo va a hacer de la mejor manera. Eso es saber que Dios es todopoderoso, saber que Él reina, que a Él pertenece en el poder, que todo lo que quiere lo hace, pero ¿saben qué? Nuestro Dios no es un Dios caprichoso, nuestro Dios es un Dios bueno, y esta también es una verdad que nos ayuda. Si ustedes recuerdan en Génesis capítulo 1, en Génesis se narra la creación y dice que Dios ordenó, porque a Él le pertenece el imperio, y con su palabra creó y dijo: sea la luz, y vio Dios que la luz era buena. En el capítulo 10, la tierra, los mares, capítulo 1, versículo 10 al final, y vio Dios que era bueno. Capítulo 1, versículo 12, y vio Dios que era bueno. Versículo 18, y vio Dios que lo que había hecho, las lumbreras, eran buenas. Capítulo 21, los monstruos marinos y todos los seres vivientes del mar, era bueno. Cuando creó al hombre, vio Dios que era bueno. El final del capítulo 1, versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto, ya iba a decir séptimo, el día sexto. Todo era bueno. Esa palabrita tov en el hebreo cumple el propósito por el cual fue creado. Y lo mismo es con nosotros. Él es un Dios al que pertenece el imperio y hace con nosotros como a Él le parece, porque Él es nuestro rey. Y todo lo que haga con nosotros confiamos en que es bueno. Va a cumplir el propósito por el cual Él lo está permitiendo. Nahum dijo en el capítulo 1, versículo 7, bueno es el Señor, es refugio en el día de angustia y protector de los que en Él confían. Los salmistas expresaron muchos salmos: porque Jehová es bueno, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia. Nuestro Dios no es un Dios tirano. Él sí hace lo que quiere porque es todopoderoso y pertenece al imperio, pero Él no es caprichoso. Todo lo que hace lo obra para nuestro bien. ¿Recuerdan Romanos 8:28? Todas las cosas ayudan para nuestro bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios, a sus hijos. ¿Cuál es ese bien último? Hacerlos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y si para eso va a usar desnudez, hambre, persecución, angustia, que nos dice el capítulo 8 de Romanos, lo va a usar y lo va a permitir, porque ese es el bien que Él quiere encontrar en nosotros. Recuerden, no se trata de fama, se trata de carácter, no se trata de popularidad ni de confort, se trata de santificación. Entonces, esto es reconocer que Él tiene el imperio. Esto es reconocer que a Él pertenece la gloria, el imperio eternamente, que Él hace lo que quiere, y eso demanda de nosotros que nos sometamos y que nosotros podamos confiar en Él. Dar la gloria a Dios, entonces, ¿qué es? O reconocer también la gloria y el imperio de Dios. No es estar diciendo todo el tiempo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Es vivir una vida conforme al carácter de Cristo. Es responder como Cristo respondió, lo leímos. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando tuvo la presión más fuerte durante su ministerio, dice el versículo 22 del capítulo 2, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Encomendó su causa al que juzga justamente. ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba obrando para su gloria, porque a Él le pertenece el imperio, pero confiaba que aunque Él obraba para su gloria, todo lo hacía bien, porque Dios es bueno. Entonces, ¿cómo nosotros damos de una manera práctica gloria a Dios? ¿Recuerdan ustedes 1 de Pedro 2:9? Miren conmigo rapidito.
Nosotros somos linaje escogido. ¿Recuerdan lo que dijo Pedro? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es dar la gloria a Dios y reconocer el imperio. Anunciar las virtudes, mostrar las virtudes del que nos llamó. Debemos recordar, hermanos, que se trata de Dios, es la obra de Dios, no la nuestra. Solo a Él pertenece la gloria. Esta es una verdad humillante, es una realidad en nuestra vida y es un fundamento sólido para nuestra fe. Recordar que se trata de la gloria de Él me da descanso porque sé que Él es bueno, amoroso, fiel, paciente y Él no puede negarse a sí mismo. Y ante esta verdad, que a Él pertenece el imperio, que Él es el Rey por los siglos de los siglos, el Espíritu Santo y todos decimos amén. Así es, así sea. ¿Qué hemos aprendido entonces, hermanos, en el día de hoy? Este último recordatorio que nos ayuda cuando viene la presión, cuando vienen las circunstancias difíciles, a no centrarnos en nosotros, sino a centrarnos en Dios y en su gloria. Es esto, que Dios todo lo que obra, todo lo que permite, lo hace para su gloria. Pero también esa verdad, todo lo que hace, lo hace porque Él es Rey y lo hace porque a Él le pertenece el imperio. Pero Él no es caprichoso, Él es bueno. Y todo lo que permite y permite en nosotros, obra para nuestro bien. Esta es la enseñanza de toda la Biblia. Nos revela el carácter de Dios, el propósito por el cual Él se reveló, que conozcamos su gloria y le alabemos para siempre. Por tanto, cuando vamos a la Biblia, por ejemplo en las historias que vimos, en las narrativas, no nos concentramos en Sara y no nos asombramos cómo una mujer de 90 años quedó embarazada, sino nos asombramos y nos derretimos ante un Dios glorioso que hace lo imposible. Y nos concentramos en su gloria para llenarnos nosotros de fuerza y de ánimo para continuar. No nos concentramos en nosotros, no nos concentramos en cambiar las circunstancias, sino en la gloria de Dios. Recordemos esta verdad. Siempre que hay una presión externa, esta es una oportunidad de reflejar la gloria de Dios. Es lo que hizo Cristo en Juan 17 antes de ir a la cruz. ¿Se acuerdan lo que Él oró? Padre, glorifícate tú para conmigo. En esta hora, ¿qué estaba diciendo? Que en la cruz del Calvario toda la gloria tuya sea reflejada en lo que yo estoy haciendo. Y así fue. Toda la gloria de Dios, sus atributos, su misericordia, amor, ira, justicia, todos brillaron en la cruz del Calvario. ¿Cómo oramos nosotros? Porque Dios nos ayude a mostrar su gloria, porque Dios nos ayude a responder con un carácter que traiga gloria a Él, por ser mansos, humildes, someternos, por enfocarnos en su gloria y reconocer que a Él pertenece el imperio y que Él está haciendo como quiere y que esa es la mejor manera para mí. O oramos para que Dios cambie las circunstancias y nos saque de esa rapidito. Hermanos, esta ha sido una serie de mucha bendición. Esta doxología breve pero profunda es como una capsulita que nos da fuerza, ¿verdad? Y nos ayuda con estas verdades, estos 3 recordatorios de la obra de Dios en nuestras vidas. Dios nos ha hecho parte de su reino por gracia. Dios está usando el sufrimiento para nuestro perfeccionamiento de nuestro carácter, porque Él es un Dios santificador. Y Dios está obrando para su gloria, porque Él es el Rey. Al vivir para la gloria de Dios, hermanos, cuando vivimos y respondemos conforme a estas verdades bíblicamente, al vivir para la gloria de Dios, Dios no cambia. Tampoco Él está más gozoso ni más completo, porque Él es perfecto. Pero nosotros sí lo estamos. Si nosotros respondemos bien, sí cambiamos, sí podemos estar más gozosos y más completos. Dios no se beneficia cuando nosotros le damos la gloria a Él, sino los únicos beneficiados somos nosotros mismos. A Él le pertenece el imperio. Nosotros no le damos nada, a Él ya le pertenece todo. Pero Él quiere enseñarnos a responder bien, porque esto es beneficioso para nosotros,
no tanto para Él. Aprendimos en el primer sermón que se trata de su gracia y no de nuestros méritos. Se trata de su reino eterno y no de nuestros ministerios. Se trata de Cristo y no de nosotros. Se trata, en el segundo sermón aprendimos, se trata de cosas eternas, no de temporales. Se trata de la obra de Dios, no de la nuestra. Se trata de carácter, no de una personalidad reconocida. Y hoy nos quedamos con esta frase: se trata de la gloria de Dios y no de la nuestra. Que Dios nos ayude a responder bien ante el sufrimiento y ante las presiones que van a venir, para la gloria de Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra, por tus verdades y por esta preciosa doxología que nos lleva a nuestro corazón a exaltarte y a decir: a ti sea la gloria. Amén.